Muy buenos días. Vamos a comenzar con las experiencias de nuestros expositores. Les vamos a pedir a quienes se encuentran conectados que por favor silencien sus micrófonos. Estamos en la sala 1. Vamos a comentar acá acerca de las estrategias activas con nuestros 3 expositores. Les cuento también de la modalidad que vamos a tener. Van a exponer los 3 representantes de cada universidad. Y al final de esta jornada, es decir, de 11:40 a 11:50, se va a abrir la sesión de preguntas para poder realizarlas. Las pueden escribir por este chat, idealmente si puede ser en ese horario para no interrumpir a quienes hablan porque puede generar desconcentración. Bueno, ahora con ustedes vamos a dejar... Ahora con ustedes vamos a dejar a Patricia Vigueras Cherres. ¿Ya? Patricia Vigueras Cherres es académica de la carrera de Enfermería de la Universidad Arturo Prat, miembro también del equipo de trabajo e investigación en salud colectiva, ETIG. Además, doctoranda en Antropología Médica de la Universidad de Rovira y Virgili, España. Buenos días, Patricia. Adelante, por favor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a las personas que están presentes. Voy a exponer hoy día una experiencia de la carrera de enfermería de la Universidad Arturo Prat que realizamos desde el año 2014 a la fecha y que hemos titulado Diálogo de Saberes entre Sabios Andinos y Estudiantes, integración de la interculturalidad en el currículum de la carrera de enfermería de la Universidad Arturo Prat. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Entonces, a cargo de esta exposición, hoy día expongo yo, pero hay un equipo, Beatriz Carrasco Díaz, enfermera de la carrera de enfermería de la Universidad Arturo Prat, y Alejandra Flores Carlos, ella es la encargada de la Unidad de Salud de Pueblos Indígenas de la Seremi de Salud de Tarapacá. Perfecto. Patricia, solamente se ve el computador también. Si puedes colocar solo la presentación para compartir. A ver. La había dejado prendida para que... Esperemos un segundito. Perfecto. A ver, espérame. Ahora, Constanza. Por favor, falta el modo presentación. Eso. Parece que no sí, se habilita. con todo lo que probamos y no... A ver, ahora sí, ¿ahora? Parece que está cargando, quizás puede ser un tema. ¿Ahora? Continúa sin modo presentación. Mira, a mí me aparece... Al lado derecho hay una... Al lado derecho de tu teclado hay una... Sí, le estoy marcando. Hay unas flechitas que amplían la pantalla. Parece que falta solo eso, ampliar Listo, tu pantalla. Patricia. Muchas gracias. Ya. Podemos comenzar. Por favor, disculpen. Habíamos probado antes y funcionaba todo bien. Bueno, a modo de contexto, según el censo del 2017, la población indígena en Chile alcanza 2.185.729 personas. La mayor cantidad, el 79,8% son mapuche, y luego bastante diferencia, el 7,2% son aymara, y luego los diaguitas son los 3 pueblos más con más población. La población aymara se radica preferentemente en las zonas de Arica y Parinacota y también en la región de Tarapacá. En la población indígena de Tarapacá, en relación a estudios que hemos hecho con el equipo de trabajo de investigación en salud colectiva, que también integramos,
dentro de nuestras investigaciones hemos visto que hay 3 pueblos originarios, Aymara, Quechua y Chipaya. Y el pueblo Chipaya, aunque no está reconocido por el Estado, existe también en Arica y también en Tarapacá. Hay 2 lenguas indígenas, ya que el quechua ha estado perdido, sin embargo se está recuperando ahora, y hay una cultura indígena en salud. De lo que hemos investigado no se diferencian las formas de atención a la salud de estos pueblos. Existen también en Chile distintos normativas, leyes, convenios, un marco jurídico de las políticas sanitarias que tiene que ver con los pueblos originarios, como el convenio 169 de la OIT que Chile firmó, la ley indígena, la ley de derechos y deberes de los pacientes, en su artículo 7 plantea entonces la necesidad y la exigencia de la atención de salud con pertinencia cultural, la ley de autoridad sanitaria, el reglamento orgánico del Ministerio de Salud, el reglamento de los servicios de salud con su norma 16, donde en todas estas normativas indica que es importante, necesario y es ley atender con pertinencia cultural. Sin embargo, ninguna de estos documentos indica qué es la pertinencia cultural y cómo debiera atenderse. Y entonces nos enfrentamos a 2 modelos de salud en salud, digamos, el modelo del sistema de salud y el modelo indígena. Y nosotros decimos que estos modelos no dialogan. El modelo de salud está centrado en la biología, en la fisiopatología, y a pesar de los enfoques comunitarios y familiares, se queda centrado en la patología. Es un modelo universal dirigido a personas que serían vistas como homogéneas a partir de protocolos estandarizados, donde el centro está la enfermedad. Se hace el diagnóstico de la enfermedad y a partir del diagnóstico, las prestaciones entonces en salud. En cambio, el modelo indígena tiene una cosmovisión, una filosofía completamente distinta que parte desde la relación con la naturaleza, es diverso, es contextualizado y situado y pone como centro el sufrimiento humano, no necesariamente la patología. Nos enfrentamos a una situación como esta. Médicos o equipos de salud, y pusimos un médico porque en general el equipo de salud no se ve mucho dentro de las entrevistas que nosotros hemos realizado, y el médico diciendo, atendiendo a una persona indígena, dice, tiene poca escolaridad, no me entiende. ¿Cómo hago para que entienda lo que tiene que hacer? Esta frase la rescatamos de una investigación y dice mucho, cómo el médico dice, ¿cómo hago que entienda lo que tiene que hacer? Es decir, cómo nosotros sabemos lo que ellos necesitan y entonces tenemos que convencerlo de que lo que nosotros le decimos es verdadero. Y por otro lado, la comunidad indígena diciendo, ¿para qué voy a ir al consultorio? ¿Para un paracetamol? ¿Y eso de qué me sirve si la enfermedad me sigue igual? ¿Qué va a entender? ¿Qué va a saber si ni toca? Porque todo el diagnóstico indígena tiene que ver con lo frío y lo caliente, los pulsos, la mirada, la observación, etc. Y esto hace que el mundo indígena, por lo menos aquí en Tarapacá, no esté asistiendo a los centros de salud primaria y acude a salud a la urgencia cuando la enfermedad está bastante avanzada, colapsando el sistema. Y por otro lado tenemos profesionales de la salud que están exigidos por las leyes del Estado y del Ministerio de Salud, sin embargo, no están preparados para brindar esta atención con pertinencia cultural. No hay un conocimiento de la cultura, del sistema de salud indígena, y se ve este sistema como creencias. Al ver este sistema como creencias, subordinamos una cantidad de conocimiento ancestral que en esta zona está presente hace 15.000 años. La última momia chinchorro encontrada en Arica habla de 15.000 años de historia en esta zona. Y por otro lado, los profesionales no reciben formación en las universidades sobre esta temática y además las capacitaciones que reciben en los servicios de salud no son sistemáticas ni tampoco son situadas ni reconociendo la cultura indígena como un sistema de salud, sino que finalmente el avance que se ha hecho desde el Ministerio es integrar a la comunidad indígena a los dispositivos y al modelo que existe en los servicios de salud, sin conocer otros modelos de atención a la salud y a la enfermedad. La Universidad Arturo Prat es una universidad pública
del Estado presente en Iquique, también en Victoria y con otras sedes en Calama, Antofagasta, también en Arica. Dentro de su misión plantea que su quehacer promueve la movilidad social, el vínculo con los pueblos originarios y también el vínculo con el territorio específico que está situado entre Perú y Bolivia, los países con mayor población indígena, los países en la trifrontera con población aymara, quechua y chipaya. A partir de esto se hizo un encuentro que invitó el Ministerio de la Salud en el año 2012 en Santiago, donde invitó a las seremías de salud de todas las regiones y a universidades, planteando la necesidad de incorporar el tema de la interculturalidad en las mallas curriculares de las carreras de la salud. Es por esto que en la Universidad Arturo Prat partimos con un estudio analizando todas las mallas curriculares de las carreras de la salud, que en ese entonces eran 4 carreras, hoy día son 6. Y nos dimos cuenta que solo enfermería tenía dentro de su malla curricular incorporado el tema de interculturalidad. Esto a partir de que en el año 2006 teníamos en la malla antropología sociocultural, y a partir de una acreditación que nos hicieron, una colega nos dijo, ¿por qué no toman ustedes la asignatura de antropología? A partir de que ya estábamos investigando en el tema. Así que tomamos el 2007 la asignatura nosotros y le dimos el énfasis de antropología de la salud, y ya entonces en la malla curricular estaba visible que existía este espacio en enfermería. Sin embargo, en las otras carreras no había derechamente interculturalidad, pero buscamos en las mallas alguna asignatura que pudiera contemplar el tema cultural dentro de la salud. Y así nos encontramos con asignaturas de salud pública y otras muy pocas, algunas de salud comunitaria, pero muy pocas. A partir de eso, entonces, en esa reunión estábamos con la encargada de salud de pueblos indígenas de la Seremía de Salud de Tarapacá, que ya nos conocíamos, había una alianza previa, nos conocíamos por prácticas sociales, comunitarias y académicas, y entonces nos propusimos hacer una experiencia de incorporación de la interculturalidad en la malla curricular de enfermería. Así nos vinculamos con Alejandra Flores, que aparece ahí en la foto, y también la Seremi tenía, después de ese tiempo tuvo un consejo asesor indígena de la Seremi. Por lo tanto, hicimos alianza con el consejo, y entonces la Seremi de Salud hizo un apoyo desde el comienzo. Entonces, varias cosas coincidieron, ¿cierto? La misión de la universidad, el diagnóstico previo que habíamos hecho a partir de investigación en que los profesionales no estaban preparados para esto, la vinculación y esta investigación que hicimos en el territorio, donde podíamos ya conocer que realmente existe un sistema médico indígena aymara, quechua, chipaya, que no se distinguen entre sí, pero hay un modelo, y que existe en el territorio, y la gente se enferma de esas enfermedades, se cuida de un modo específico y que no tiene nada que ver con los modelos que nosotros manejamos o con los que nos formamos en la universidad. Entonces se genera el electivo de salud aymara. Este electivo de salud aymara lo diseñamos en conjunto con la Seremi de Salud, con el Consejo Asesor, y la Seremi genera esta vinculación con los sabios andinos y genera también un apoyo técnico y económico para atraer a los sabios andinos al encuentro con los estudiantes. Esta es la gran diferencia y la gran experiencia que hemos tenido, que son los sabios andinos, las sabias andinas de primera fuente, que dialogan con los estudiantes de enfermería, en principio, y luego se fueron sumando estudiantes también de psicología y de química. Se fueron sumando a nuestro curso. Sin embargo, coincidimos con un rediseño de mallas curriculares, donde pudimos incorporar como asignatura de salud y pueblos originarios a la malla de química y farmacia y a la malla de psicología. Entonces, si bien partimos en enfermería desde el 2014 y desde aquí entregamos también este electivo profesional
a las otras carreras. Hoy día ya las carreras marchan solas con sus propias actividades curriculares. Como les decía, este electivo partió el 2014 y los resultados de aprendizaje parten de la contextualización del proceso de atención salud intercultural con los marcos normativos, con la historia regional, la relación del Estado con las organizaciones indígenas. Desarrollamos entonces conocimiento de los saberes y prácticas en torno a la salud, enfermedad, atención y cuidados desde la mirada indígena y proyectamos actividades disciplinarias orientadas a la atención con pertinencia cultural. Y aquí entonces trabajamos esto de qué sería la pertinencia cultural, que no está planteado en las normativas y en las leyes. Por otro lado, esta asignatura también plantea integrar un equipo de trabajo, aportando conocimientos, por lo tanto, los trabajos que se realizan son colaborativos, por ejemplo, en base de investigar alguna enfermedad andina, presentarla, entrevistar a personas indígenas, entrevistar a profesionales de enfermería en relación a la enfermedad que tienen que investigar. Esta actividad entonces contempla 4 créditos del sistema de crédito transferible. En enfermería, en las otras carreras tienen otra formato. Los contenidos de esta actividad curricular son los aspectos conceptuales de la salud intercultural, emanados desde la antropología médica, la demografía, la situación de los pueblos indígenas en Chile, en la región. Hay un estudio, un perfil epidemiológico que se hizo el año 2006 por antropólogas también de cada una de las regiones con más presencia indígena, y hay uno de aquí. Y una unidad donde vemos como visión y salud aymara. Y esta unidad es desarrollada por los sabios y sabias aymara, también una quechua, que son colliris. Colliris se le llama a los sanadores del cuerpo, hierbateras, parteras, etcétera, componedores de hueso. Y yatiris, que son los sanadores principales que tienen que ver con enfermedades espirituales. Estos contenidos los desarrollamos en distintas clases, que serían la cosmovisión aymara. Hacemos también lengua aymara para los equipos de salud, como qué palabras, qué frases podríamos usar en salud. Ahí sí, claro. Lo que es familia y comunidad aymara, la música y los rituales andinos, y cómo esta música y estos rituales tienen que ver con la salud, la nutrición y los alimentos tradicionales andinos y su relación con los pagos también y la prevención de la salud. El tema de salud y enfermedad de la terapéutica andina con la compostura de huesos y hierbas medicinales. Y trabajamos también unas clases sobre cuidados del parto, embarazo, posparto y también prevención de enfermedades. Aquí hay algunos de los sabios andinos con los que trabajamos. Don Harold de Cáceres, Javier Vilca, don Gregorio Cuñajagua, son ellos muy reconocidos en sus lugares de donde ellos vienen, la señora Aurora Cayo, con todo el tema alimentación. Y las Patricia, 2 minutos, por favor. Que nos están enseñando aquí el manteo y cómo cargar la guagua, etcétera. Entonces hemos formado 125 estudiantes de enfermería, 60 de psicología y 39 de química, hasta el año pasado, porque este año ya trabajaron solos y solas. Y también hemos participado en distintas actividades de divulgación, donde participan estudiantes en la comunidad. Por ejemplo, esta jornada intercultural que hicimos con estudiantes de Chile y de Estados Unidos, vino un profesor con 2 estudiantes y hicieron entonces presentaciones desde Estados Unidos y desde aquí, participaron también en comunidades. La segunda jornada transfronteriza de interculturalidad con estudiantes también, y donde vinieron algunos expositores de Perú, de Bolivia y de Chile, y también un encuentro de egresadas y egresados donde algunos egresados que habían tenido experiencia en atención a la población indígena compartieron su experiencia. En la proyección estamos haciendo una investigación cuantitativa en relación a el impacto de esta asignatura en los egresados, una investigación cualitativa sobre la vivencia de los sabios andinos como docentes de esta actividad, y estamos replanteando el formato.
a que sea un formato menos universitario y más oral, y tal vez el territorio como aula, trabajar con los estudiantes en el territorio, etcétera. Y también queremos sistematizar esta experiencia para apoyar la formación de los médicos en etapa de destinación a las zonas rurales. Perfecto. ¿Terminó, Patricia? Ella es la secretaria y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Patricia. Fue un gusto. Bueno, para las dudas de Patricia en cuanto a su presentación, las pueden realizar en el final de esta sesión. Ahora comenzamos con don Rodrigo Sobarzo. Rodrigo, ¿estás por ahí? Hola, muy buenos días. Perfecto, vamos a hacer la presentación entonces. Rodrigo Sobarzo Ruiz, académico de la Universidad Adventista de Chile. Un segundo, estoy con un problema acá. Rodrigo Sobarzo, académico de la Universidad Adventista de Chile con magíster en educación física. Adelante, Rodrigo. Se ve muy bien la pantalla, no hay problema. Muy buenos días a todos los presentes. Es un orgullo poder participar de esta gran actividad de vinculación con el medio, sobre todo cuando la práctica docente que uno ha efectuado tiene una estrecha relación con esta área. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la formación de profesores de educación física hacia la educación inclusiva. Esto se sustenta en un periodo de tiempo de 2017 a 2019 que se elaboraron distintos proyectos de educación con el medio asociados a dos asignaturas en particular. Para poder tener un poco de contextualizar este tema, la educación siempre está cambiando de acuerdo a las necesidades sociales, políticas o económicas que se estén dando en su momento. Por ende, transitamos de un modelo tradicional de escuela a un modelo de integración y hoy en día estamos transitando un modelo de una escuela inclusiva. Esto, desde la perspectiva de la formación inicial docente, los profesores de educación física tienen que migrar hacia el paradigma del modelo educativo inclusivo, dejando en segundo plano el paradigma biomédico, ese paradigma que por años ha acompañado a la formación de los profesores de educación física. Por ende, el desempeño del quehacer pedagógico en sí del profesor de educación física, el proceso de enseñanza, aprendizaje, las clases de educación física y salud, porque así se llama la asignatura, se sustentan en habilidades y destrezas motoras. Por ende, lo que pretende el currículum nacional es que el estudiante de las escuelas adquiera las competencias necesarias en la educación física. Por eso las competencias se glosan entre habilidades y destrezas, y en particular las motoras. Al trabajar habilidades y destrezas se producen ciertos procesos interesantes. Por ejemplo, ¿qué sucede con el alumno que no ha sido bien estimulado motrizmente hablando versus que sí lo fue? Y al plantear una clase tradicional de educación física, se genera que el alumno habilidoso tiene mejores resultados dentro de la clase. Por ende, el que no es menos habilidoso no quiere participar de la clase o es víctima de burlas, ¿ya? No por una intención del que el profesor quiera hacerlo así, sino es porque se da la dinámica de la clase. Por ende, hay que tener cuidado en plantear las clases de educación física. Y por ende, se establecen 3 puntos esenciales para generar una educación más inclusiva, que es promover la participación. Esa promoción de la participación se asocia a que yo, en plantear mis actividades, tenga que pensar en todos mis alumnos. Y eso tiene que hacer un profesor de educación física. También en la convivencia escolar. No les voy a mentir, se me olvidó el nombre del estudio, pero un estudio chileno que identificó los momentos donde ocurría mayor violencia escolar en los establecimientos chilenos. El primero era donde no había supervisión de un adulto o un responsable del establecimiento educacional. Y el segundo era la clase de educación física, donde había un profesor. Ya, pero se entiende que no el profesor era el responsable de, sino es que las dinámicas de las clases contribuían a la promoción de las burlas y discriminaciones de los que eran menos habilidosos motrizmente, hablando, ¿ya? Por ende, el promover un ambiente de participación y un ambiente de convivencia escolar sana promueve hacia una inclusión educativa de manera transversal de todos los estudiantes, no solamente del colectivo de personas en situación de discapacidad. El punto 2 es considerar los intereses de los alumnos, ¿ya? También para promover la participación, yo tengo que ver cuáles son los intereses de mis estudiantes, y ahí llegar dentro de un consenso
de lo que me plantea el currículum con lo que yo puedo generar. No necesariamente actividades de colaboración se pueden realizar por medio de deportes tradicionales. El acrosport es una actividad bien emergente y trabajo en la colaboración y en el equipo, totalmente unido. También entregar flexibilidad a las actividades, entregar parámetros de dificultades dentro de las actividades que puedan ser sorteables por los estudiantes y no establecer una vara alta de que si no la logra superar, perdió. Me explico. En atletismo se tiende a pasar la valla, que son 85 centímetros aprox de altura. ¿Y por qué todos los estudiantes tienen que pasar la valla 85 centímetros? La primera clase, siendo que no hay un proceso de entrenamiento o yo no estoy evaluando condición física, ¿ya? Entonces, ¿por qué esa valla de 85 no puede irse en diagonal con distintos grados de altura y el estudiante va pasando de acuerdo a sus capacidades y evolución que va teniendo por medio de la participación en las clases? Y el tercer punto importante y que está totalmente regularizado es que el profesor de educación física tiene que realizar adecuaciones curriculares según corresponda, ya sean de acceso o en los objetivos de aprendizaje. Principalmente quedémonos en los de acceso, ojalá no tocar los objetivos, porque muchas veces con los de acceso podemos solucionar casi todos los problemas. Y por consecuencia, tenemos la evaluación diferenciada. ¿Por qué? Si voy a evaluar el aprendizaje y generé la adecuación, corresponde que mi evaluación contemple los criterios de la adecuación. O si no, ¿para qué me sirve la adecuación si al momento de evaluar no la considero? Entonces, entre comillas, estoy perjudicando el proceso de aprendizaje del estudiante. Esto se encuentra regularizado por un marco normativo legal vigente asociado al tema educativo con el decreto 83, que nos entrega normas y orientaciones para los procesos de adecuación curricular. Y tenemos ya actualmente vigente, desde el año 2020, totalmente vigente, el decreto 67, que nos entrega parámetros y normas para los criterios de evaluación. Y además tenemos la ley 20.422, que es la promotora de la inclusión social de las personas en situación de discapacidad. Y dentro de unos ámbitos de la calidad de vida, la educación también tiene que ser en pro de la inclusión social de las personas en situación de discapacidad. Dentro de este nuevo paradigma de proceso de formación hacia la inclusión, cambian ciertos procesos que dejan de lado algunos tradicionales e incorporan algunos nuevos, sobre todo considerando que hoy en día todas las universidades estamos obligados a transitar hacia las competencias, ¿ya? Los primeros procesos que se destacan son conocimientos, metodologías, experiencias educativas y evaluación del aprendizaje, ¿ya? Los conocimientos, cómo yo abordo a esta persona con discapacidad. Tengo que conocer, tengo que saber, tengo que comprender, tengo que analizar esas situaciones, pero no solamente desde un paradigma biomédico, sino también comprender que todas las personas son únicas y son diferentes y también tienen cualidades personales que influyen e inciden en su desarrollo personal. También tengo que ver cuáles serían las metodologías más apropiadas según la literatura, por ejemplo, para distintos tipos de personas. Por ejemplo, las personas que tengan trastorno espectro autista se ha identificado que existen dos metodologías que son muy favorables dentro del trabajo de educación física, que es las actividades de repetición y el trabajo colaborativo. Y ahí yo tengo que identificar cuándo me conviene una u otra o cómo puedo potenciar una en favor de la otra, ¿ya? Y cómo también yo llevo a estos estudiantes a experiencias en realidades educativas, ¿ya? Porque no basta con hacer simulaciones de clases con sus compañeros, porque al final los compañeros de estos estudiantes universitarios son adultos con cierto criterio y no son niños, no son jóvenes en sí. Por ende, el poder contemplar esta realidad educativa cercana a la institución universitaria dentro del proceso de formación es vital y crucial, o si no, se genera un sesgo de la visión de la realidad que se tiene del proceso educativo y por ende después se surgen muchas deserciones al momento del ejercicio profesional, porque no era lo que esperaban o no era lo que creían, ¿ya? Y esto no tendría ninguna relevancia si no existieran procesos de evaluación del aprendizaje correspondientes acá. No sería relevante aplicar un certamen, sino habría que aplicar distintos tipos de metodologías que permitieran permear de manera transversal
todos los procesos que se han planteado. Es por ello que la propuesta académica desde el microcurrículum de la carrera de Educación Física, de su plan antiguo, porque hoy día ya tiene uno nuevo, contemplaba 2 asignaturas de Educación Física Especial y Educación Física Especial, pero como electivo de mención. Esto apuntaban al colectivo de personas con discapacidad dentro del contexto educativo. Ambas asignaturas, la impartida, se sustentan en los mismos criterios. Donde se generan diferencias particulares son las intervenciones sistemáticas en base al aprendizaje por servicio, donde una con otra tiene menor tiempo, otra tiene mayor tiempo de acción. ¿Por qué? Porque la cátedra de Educación Física Especial contemplaba solamente 3 horas lectivas y por ende el tiempo de trabajo autónomo es menor versus a la otra, que tiene 6 horas lectivas. ¿Ya? También se generan procesos de inclusión inversa para generar la concientización del estudiante, y también se heredaban lo que eran las clases magistrales, el trabajo cooperativo, aprendizaje basado en problemas y la metodología de la retroalimentación. De igual manera se genera en el electivo de mención, pero con mayor profundidad. Los proyectos que se lograron desarrollar dentro de ese periodo de tiempo, de 2017 a 2019, fueron los siguientes: el de habilitación motrifuncional para personas en situación de discapacidad múltiple, que era asociado a un socio comunitario en particular, del nivel laboral, promedio de edad de los jóvenes 22 años, todos eran 8 estudiantes del colegio y todos tenían discapacidades significativas. Se plantearon 3 instancias de trabajo, actividades para la vida diaria, actividades de recreación y ocio, y un taller de cocina saludable, ¿ya? Tenemos el de actividad física adaptada del año 2018, que se trabajó con otro socio comunitario, que principalmente era para la promoción de la condición física saludable. ¿Ya? El de habilitación motrifuncional se sistematizó con el de atención integral participativa para personas en situación de discapacidad en un entorno inclusivo, desarrollado el año 2018, en colaboración con la carrera de Pedagogía de Educación Diferencial. En particular se toma todo el sustento del anterior, se le cambia un poco el enfoque, y la carrera diferencial incorpora el trabajo con los padres y los apoderados. Después, el de actividad física adaptada se subdivide en el proceso de sistematización al taller de pasos saludables con los mismos socios comunitarios dentro de su propio contexto educativo, donde se generan en los espacios muertos instancias de participación en pro de actividades recreativas que fueran alejarse del manejo del celular, principalmente, ¿ya? Y para evitar conflictos que se puedan dar en esas instancias. Ahí se plantean un abanico de opciones, los alumnos votan democráticamente, mensualmente qué tipo de actividades se realizan, y en paralelo se ejecutan. En paralelo se ejecutan talleres de tenis de mesa, clases de pilates, campeonatos de juegos de mesa, en forma paralela. También ahí surge otro proyecto del 2018-2019, que es Deporte Unificado, que viene a juntar la finalización de del taller de pausa saludable y el de modificación de la conducta adaptativa por medio de acciones motrices deportivas, generando campeonatos deportivos semestrales. Ahí se invitan a 4 establecimientos de educación especial, se generan 2 equipos por establecimiento, el equipo se compone de 5 jugadores, de esos 5 jugadores 3 están en situación de discapacidad y 2 no lo tienen, y los que no lo tienen son alumnos universitarios que participan y juegan de forma colaborativa con los estudiantes dentro del campeonato. ¿Ya? Y por último, el año 2019 también tenemos la modificación de la conducta adaptativa por medio de acciones motrices deportivas, que nuevamente, como menciono, es la sistematización del de actividad física adaptada, pero acá nos olvidamos un poco de la obtención de este rendimiento en pseudo deportivo y nos concentramos en la participación de actividades motrices orientadas al deporte, pero que contribuyan a la conducta adaptativa del joven. Eso se medía por un cuestionario del CIS para promover la inclusión social de él dentro de su comunidad educativa, dentro de su comunidad inmediata y dentro de la comunidad universitaria. Estos proyectos tienen ciertos procesos de sistematización que parten del levantamiento. En el levantamiento del proyecto se generan entrevistas a encargados directivos del colegio. Esta entrevista después se genera en comunidad la construcción de un árbol de problemas, identificando cuáles serían los problemas específicos en función de la educación física, obviamente, cuáles serían las causas que están generando esos problemas y cuáles serían las posibles soluciones. En base de ellos se diseña el proyecto,
se presenta a la comunidad la macroestructura del proyecto, se sociabiliza, si la comunidad encuentra alguna observación que no es pertinente a su propia realidad educativa, se modifica y después se ejecuta. El desarrollo del proyecto se genera el trabajo colaborativo entre los profesionales del establecimiento, con los alumnos universitarios y el docente que guiando la asignatura, de tal manera que se genera la incorporación de estudios de caso que logran nutrir el aprendizaje basado en problemas y que son casos particulares que se van dando dentro del desarrollo de los proyectos. Para finalizar, se realiza una retroalimentación y sistematización de las actividades realizadas por medio de una vuelta, una entrevista al encargado director para ver si se lograron cubrir las necesidades planteadas y poder construir un FODA en comunidad y nuevamente generar el árbol de problemas, quizás con puntos que no se abordaron o puntos que sí se abordaron, pero que ahora en la próxima versión se quiere abordar de otra manera. 5 minutos. En base a esto que se genera una propuesta de aprendizaje en el estudiante universitario, que los proyectos de vinculación, el gran paraguas que lo sustenta, el aprendizaje por servicio, para entregar una realidad a una vocación verdadera, y este aprendizaje de servicio contiene 3 metodologías que se trabajan en paralelo: aprendizaje basado en problemas, metodología de la retroalimentación y trabajo cooperativo. En función del aprendizaje basado en problemas, el estudiante identifica problemáticas, busca soluciones y emplea el proceso de la solución a esa problemática en particular que se van dando durante el proyecto. Entonces, de tal manera se genera una relevancia, cobertura y complejidad al problema que se está generando. La metodología de retroalimentación se asocia a una evaluación formativa y el trabajo cooperativo entre el propio estudiante universitario con los profesionales. Y todo esto se permea en los proyectos de vinculación. Bueno, acá tenemos el rol del estudiante universitario, que es diseña, aplica y evalúa el proyecto. Y acá tenemos los instrumentos de evaluación aplicados al estudiante universitario: la evaluación formativa, sumativa, un portafolio y una encuesta de satisfacción. La evaluación formativa y sumativa está orientada en marco para la buena enseñanza y se generan por medio de rúbricas. La formativa por una rúbrica global y la sumativa por una rúbrica analítica que tiene un mayor grado de exigencia. La formativa se aplica cada 15 días entregando procesos de retroalimentación, ya sea dentro del mismo de un trabajo de campo o la hora lectiva, donde se generan espacios de diálogo y reflexión. La sumativa se genera al final y el portafolio contempla lo que es planificaciones, un sustento teórico de las actividades que plantea y una reflexión de su quehacer pedagógico pre y post intervención. Y la encuesta de satisfacción en un instrumento institucional. Los principales resultados de la evaluación formativa se dividen en planificación, ejecución y evaluación. En las planificaciones hay que hacer los ajustes de tiempo, de cobertura y de coherencia entre el objetivo y el contenido que plantean. Dentro de la ejecución es necesario, se reglementan procesos de estrategias para la solución de conflictos y saberes disciplinares a la aplicación de ese mismo saber. Y la instancia de evaluación, reforzar los protocolos de aplicación de ciertos instrumentos que a veces no se cumplían y se generaban. Los principales resultados dentro de la evaluación sumativa se obtiene que el 66% de los alumnos a nivel histórico de 65 participantes obtienen una nota entre 6 y un 7, lo que equivale a nuestra institución entre un 80 y un 100. Y el 29% queda entre una nota entre un 5 y un 5,9. ¿Ya? Y a un porcentaje inferior ha reprobado, y esas son causas de que deja la asignatura a mitad de semestre. En función de la satisfacción interna, el 62% está muy de acuerdo con todos los criterios que se asocian a si esta actividad fue relevante para ellos y si volverían a participar. Por ende, y nunca tuvimos una respuesta que estaría en desacuerdo o muy en desacuerdo. Por lo tanto, creemos que la participación de los proyectos contribuyó dentro de este proceso. Acá es importante los principales resultados de la reflexión del portafolio. Nos dan un inicio que el estudiante se percibe con inseguridad, desafíos y desconocimientos a participar del proyecto. ¿Por qué? Porque el proceso de formación nunca ha contemplado el trabajo con personas en situación de discapacidad dentro del contexto educativo ni deportivo. Y al terminar el proyecto logran una satisfacción por el trabajo desempeñado, una seguridad porque adquirieron estrategias y metodologías aplicadas para esta población y generaron un aprendizaje relevante para su desarrollo profesional. A modo de terminar, es importante mencionar que acá se trabaja el desarrollo profesional en el sentido de que el alumno adquiere competencias necesarias para el trabajo personal en situación de discapacidad. También se adquiere metodologías, no solamente aprendizaje, y adquiere experiencia. Y esa experiencia se relaciona a qué es lo que va a hacer o qué se va a enfrentar él cuando egrese, cuando sea profesional y busque trabajo.
En el desarrollo personal también se trabaja y se aborda en el sentido de que al momento de concientización cambia ciertas concepciones o estereotipos que tiene en función de las personas con discapacidad. Y hay que decirlo con letras claras, que muchos estudiantes tenían cierto estereotipo de las personas en situación de discapacidad. Y por medio de la participación del proyecto se logran cambiar. Y también hay un desarrollo personal dentro de los socios comunitarios que van participando en el proyecto, porque quedan satisfechos, quedan contentos y quieren seguir participando en las actividades año a año, porque muchos alumnos universitarios se han encontrado con ellos en distintas instancias fuera de la universidad y siempre me preguntan, profe, ¿y cuándo vamos a volver a la universidad a hacer las actividades? Y el tema de inclusión. Acá es importante porque la inclusión se logra permear de forma transversal, generando la inclusión de los socios comunitarios a la comunidad universitaria y cómo la comunidad universitaria también genera esas instancias para acoger a las personas en situación de discapacidad en un entorno pertinente y requiriente para ellos. De tal manera que se adecúan los lenguajes, ¿ya? Y ahí me tomo las palabras del expositor anteriores, cómo los médicos no sabían cómo explicar, acá cómo el profesor tiene que explicarle a este alumno en particular. Adecuó el lenguaje técnico, adecuó el trato, y adecuó la percepción, y lo más importante de acá, que hace la diferencia entre un buen y un mal profesional, la actitud que tiene ese profesional con respecto a sus estudiantes en situación de discapacidad. Muchas gracias por estar acá, por su atención. Y sé que hay tiempos cortos, fueron una sistematización de muchos años de trabajo, y dejo ahí mis datos por si alguien quiere profundizar, conversar o hacer actividades en conjunto. Muchas gracias a la organización. Perfecto. Por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Rodrigo. Súper buena la presentación. Bueno, para los asistentes que deseen hacerle consultas a Rodrigo, pueden realizarlo a partir de las 11:40 en la sesión de preguntas. Ahora continuamos con Carlos Muñoz Sánchez, él es director del programa de Pedagogía en Educación Media para licenciados, quien nos expondrá acerca de los talleres de perfeccionamiento online para profesores y directivos de los centros de práctica en la Universidad Andrés Bello 2020. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Constanza. Lo primero es felicitar a mis colegas anteriores por sus presentaciones. Además, agradecer la oportunidad de poder presentar estos trabajos, estos proyectos de vinculación con el medio realizados por el programa de pedagogía para licenciados. Y obviamente vamos a un foco en donde nosotros tenemos 3 contextos iniciales. El primero es que informar que postulamos a 3 proyectos. El primero fue del programa de seguimiento de egresados de inserción laboral, idea que ya habían desarrollado mis colegas en Concepción y Viña del Mar, Eliseo Lara, Margot Recabarren. Me gustaría que pudiesen apagarlo, porque tengo acople. Me parece que hay alguien que tiene micrófonos abiertos, entonces ahí, muchas gracias. Entonces, desde esa perspectiva, este programa de seguimiento nos da la base para poder trabajar en el segundo semestre con otros 2 proyectos. Y como decía anteriormente, el seguimiento para egresados es un pilar angular de nuestra vinculación con el medio y nos permite este proceso de bidireccionalidad. Entonces, dentro del segundo semestre se generan 2 proyectos. Uno está relacionado con las cápsulas y guiones metodológicos que nos permiten de una otra manera que nuestros estudiantes puedan trabajar diferentes contenidos desde sus especialidades, porque es una característica del programa de pedagogía para licenciados, hacernos cargo de todas las especialidades del currículum. Hablo de lenguaje, matemática, física, química, etcétera, pero dentro del contexto de las licenciaturas de los postulantes. Y el segundo proyecto tiene que ver con los talleres de perfeccionamiento online. Y esta necesidad de talleres, que obviamente lo voy a profundizar ahora, nace desde una encuesta que se ejecutó a los egresados y empleadores en el programa de seguimiento SAIL. Entonces, están los profesores participantes, a cuales obviamente les reconozco el trabajo, los felicito y de una u otra manera agradezco el apoyo, ¿sí? A la profesora Karina, al profesor Segundo, Guillermo, Carlos Loaiza, don Luis Guastavino. Hay un segundo elemento dentro de este contexto inicial que es muy importante señalarlo, que tiene que ver con toda crisis requiere
y nos entrega oportunidades, porque sí, evidentemente estamos en un contexto de pandemia, el cual no se ha acabado, tiene todavía mucho que decir en el mundo, en nuestro país, las cifras no nos acompañan, pero también hay que reinventarse, hay que hacer cosas, hay que adecuarse a las situaciones, sobre todo cuando nos sacan de nuestra zona de confort. Y nosotros como docentes estamos llamados siempre a ser innovadores. Y por eso es que lo colocamos como un segundo elemento, y uno tercero, que evidentemente tiene un fundamento ya con un estudio realizado en agosto del 2020 por el Ministerio de Educación, y que habla precisamente del impacto del COVID-19 en los resultados de aprendizaje y escolaridad en Chile. Nosotros nos vinculamos directamente con nuestros centros de práctica, entonces este elemento teórico y de investigación le da peso y sustento a nuestra idea de proyecto de talleres. Y se ancla en tres grandes factores. El primero de ellos es una cobertura, el segundo un acceso de los estudiantes a la formación a distancia, y el tercero habla de la capacidad autónoma de los estudiantes por aprender. Y como está señalado acá en esta diapositiva, fíjense que hasta agosto, como todo esto estaba en un escenario bastante incierto, y hasta el día de hoy obviamente, pero en agosto ya se proyectaba que íbamos a hacer en el segundo semestre, a nivel de colegios. Entonces, el dato es que un 40% a nivel nacional de ese global, ¿cierto? El 80% de los estudiantes ya utilizaban herramientas. ¿Para qué? Para clases online, utilizaban redes sociales, etc. Pero desde el acceso y a la formación a distancia hay una brecha. Y lamentablemente siempre encontramos esta brecha entre lo público y lo privado. Esto quiere decir que con cuánto porcentaje contaban de herramientas, ¿cierto? Y de dispositivos. Fíjense que hay un 82% solamente en los establecimientos públicos, y se alcanza un 97% según este estudio en los colegios pagados. O sea, hay mayores recursos. Y finalmente, y creemos que este es uno de los elementos importantísimos y que le da plus de cómo nosotros potenciamos nuestra bidireccionalidad con los centros de práctica, es que en el caso de la educación a distancia, online, se requiere una formación de habilidades y que esto lo deben tener los estudiantes y profesores. Y desde ese contexto es que el diseño lógico que presentamos en este tercer proyecto denominado Taller de Perfeccionamiento Online para Profesores y Directivos de los Centros de Práctica, el diagnóstico inicial y el dato viene desde la encuesta aplicada al proyecto del primer semestre de seguimiento de egresados, SEL, ¿sí? Y ahí proyectamos la ejecución de talleres porque había una necesidad que cubrir a raíz de los comentarios y percepciones que nos dejaron los egresados, los empleadores, que iban en la línea, obviamente, de herramientas digitales, porque técnicamente todos creían saber de informática antes de la pandemia, y durante la pandemia ya se entendió, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que eran bastante las debilidades, ¿sí? Por tanto, la ejecución de estos talleres nos generan, dentro de los proyectos de vinculación con el medio, dos impactos, uno interno y otro externo. Y además tenemos, obviamente, resultados, tanto cuantitativos como el análisis de una nueva encuesta para, obviamente, procesar las percepciones de los participantes. Y finalmente hay proyecciones. Ese es el diseño lógico que nosotros establecimos. Desde el ámbito de lo interno, del impacto interno. Hay asignaturas asociadas, porque lo interno tiene que ver con nuestros estudiantes del programa de pedagogía Sede República, y que nosotros lo vinculamos con dos asignaturas, una que es la integradora, que es la práctica profesional, y la otra es una asignatura de investigación en la acción educativa. Ambas las relacionamos en un primer trabajo realizado por nuestros estudiantes en los centros de práctica para que ellos pudieran levantar información de la realidad del contexto educativo de ese centro, pero además hacer una recogida de información, que es lo que realmente los profesores, guías de colegio necesitaban. Y eso obviamente que tiene su estructura, tiene sus pautas, y que nos permitió avanzar en un primer trabajo, de forma colaborativa en esas dos asignaturas. Y el objetivo era contribuir al logro de los aprendizajes, obviamente a nuestro perfil de egreso, porque todo
todo lo que se genera en las carreras o programas tienen que tributar a un perfil de egreso. Y como está declarada 2 asignaturas y cada una de ellas tiene su resultado de aprendizaje, entonces, por el lado de la investigación, nos hicimos cargo o declaramos el resultado de aprendizaje número 1, aplicar los elementos teóricos, ¿cierto?, para diagnosticar contextos. Y desde la perspectiva de la práctica profesional, ¿cierto?, nos dimos cuenta que también teníamos que vincular desde el diagnóstico y levantamiento. Bueno, 120 estudiantes participaron, tasa de logro 95%, el otro 5% es que hay estudiantes que por las características y situación de crisis no pudieron entregar ese primer trabajo, o obviamente que esos trabajos estaban incompletos y por tanto de ahí viene ese 5% faltante. ¿Qué resultado llegamos? Bueno, primero es que pudimos dar cuenta de 2 asignaturas y contribuir, ¿cierto?, a la formación de nuestros estudiantes, asignando un 20% de la nota en cada una de las asignaturas. Eso quiere decir que hubo una evaluación sumativa. El otro es, obviamente, se evidencia contribución al perfil de egreso de nuestros estudiantes y, finalmente, creemos que hay un elemento que a través de un estudio, ¿cierto?, un estudio de caso, pudimos detectar y dar cuenta que la primera encuesta que se aplicó en el proyecto de seguimiento de egresados era concordante con resultados que obtuvieron nuestros estudiantes en este proceso. Por tanto, nuestros estudiantes evidencian capacidad de adaptación a las distintas realidades, porque son muy diferentes los tipos de colegios, los centros de práctica que disponemos, pero ellos, al ser ya licenciados profesionales y tener otro perfil de ingreso, ¿cierto?, todos ellos trabajan, tienen familia, la gran mayoría, etcétera, nos permite ir avanzando con la seriedad, compromiso de nuestros estudiantes. Y además las capacidades que ellos tienen, obviamente, de vincularse desde sus especialidades con distintas áreas de los establecimientos educacionales. Eso corresponde a lo interno, qué hicimos con la asignatura, cómo trabajaron nuestros estudiantes, etc. Y el foco externo es cómo nosotros hacemos carne esta bidireccionalidad, es que precisamente hay un problema, una necesidad dentro del contexto externo, que dada la contingencia se necesitaban herramientas para apoyar los procesos pedagógicos y administrativos de profesores y centros en los centros de práctica. Por tanto, el impacto externo era promover el acceso a la educación inclusiva, equitativa y de calidad. O sea, nosotros obviamente aportar con ello, y lo específico fue perfeccionar y apoyar a profesores guías. También invitamos egresados de los centros de práctica. Las cantidades, bueno, las cantidades, como pueden ver, el dato es real, 169 participantes, incluimos también algunos estudiantes del programa para que nos apoyaran, nos fortalecieran, porque eso también tiene que ver con la vinculación con el medio, cómo nosotros representamos, ¿cierto?, con nuestros egresados o estudiantes estas acciones para hacer un círculo virtuoso de potencialidades y para evidenciar nuestro trabajo como formadores de futuros profesores o ya profesores en ejercicio, pero que tienen sello del programa. Dentro de las herramientas, obviamente que pasamos desde el formulario Google, que es una herramienta bastante importante, utilizada, a diseñar también aulas virtuales, o sea, enseñar cómo se armaba toda esta estructura, ¿cierto?, para poder dejar documentos, interactuar con los estudiantes, etcétera. Creemos también que el tema de la edición de video fue una herramienta muy importante, porque ya que se estaban diseñando cápsulas y los docentes de colegio requerían, ¿cierto?, grabar para poder orientar a sus estudiantes, porque todos no tuvieron acceso a clases online. No, hay algunos colegios que en base a cápsulas y guías trabajaron todo este año. Entonces también hubo un elemento que no es menor, Kahoot, el Neetpod, son herramientas muy importantes que nos permiten interacción, ¿cierto? Y obviamente Rubistar, Simplement, etc. Esos fueron los que empezamos a trabajar. Tenemos este material y que obviamente nuestra proyección también es empezar a trabajar este 2021, fortaleciendo ya lo que hicimos con los centros de práctica, porque fue bastante enriquecedor. Bueno, los datos obviamente que ya desde esta perspectiva
externa, ya lo analizaremos. Desde la metodología, bueno, siempre se debe actualizar una y no tan solo para invitarlos a perfeccionamiento, sino también todo lo que hace Alumni, ¿cierto? Y nosotros como programa en proceso de acreditación, de innovaciones curriculares, que necesitamos esa mirada. Se diseñó el instrumento, ¿cierto? Ese instrumento, obviamente, hay una especialista que es Carla Escobar, ¿cierto? Asesora de vinculación con el medio, que le dio el ok, y después, obviamente, que lo compartimos por mail, hicimos la tabulación, etc. De esos datos podemos tener ciertas preguntas. El porcentaje en esta escala fue de 1 a 7, los promedios están iguales superiores a 6.6, por tanto, indicaría que los contenidos tratados en la actividad de perfeccionamiento contribuyeron a mi formación, si es 6,7, y me quedaré con el último. Recomendaría la actividad un 6.8. Entonces los datos también nos avalan. Algunas percepciones textuales de lo que pudimos rescatar de la encuesta. Excelentes herramientas tecnológicas para trabajar la motivación de los estudiantes, la aplicación fue bastante detallada, ideal para los docentes que desconocen herramientas tecnológicas para evitar grabar. Y es una realidad, ¿sí? Entonces, aquí hablan de ciertas percepciones positivas que nos motivan a continuar adelante. 4 minutos. De las conclusiones, bueno, 3 grandes situaciones. Uno, insisto que toda crisis nos posibilita grandes oportunidades para poder seguir avanzando y sacar lo mejor de los docentes, que es la creatividad y la innovación. Siempre hay que aportar a lo que es el perfil de egreso con cualquier proyecto, porque nuestro proceso formativo va hacia nuestros estudiantes que tengan esas habilidades y competencias. Y obviamente que los talleres nos permitieron perfeccionar y apoyar procesos hacia los centros de práctica. Como futuro desafío, bueno, ya 2022 esperemos poder concretar en el programa de pedagogía para licenciados asignaturas de una malla nueva que tenemos, y que nos posibilita también tratar las TIC, ampliar los procesos de práctica que sean intermedios, o sea, inicial, intermedio, avanzado, profundizar el desarrollo de las investigaciones en los centros de práctica este año, continuar ajustando estas metodologías y estar siempre en constante revisión de las metodologías que se van utilizando, porque esta relación de asignaturas, ¿cierto? Este trabajo interdisciplinario es muy importante y siempre se tiene que dar. Bueno, y establecer mayores reuniones, como siempre, con profesores, empleadores, porque cada año hay que seguir avanzando, cada año tenemos que proyectar esa relación, hacerla crecer, y que de una u otra manera ellos nos necesitan y nosotros también los necesitamos a ellos, ¿sí? Y es ese proceso de bidireccionalidad que sea evidente. Evidencias, bueno, aquí está el formulario, ¿cierto? Todo proceso de perfeccionamiento con los números y los participantes se les entregó un certificado, pero también anclamos con un proyecto que nosotros ya lo llevamos desarrollando 12 años en el programa para licenciados, que es la Feria Didáctica y Cultural, que la desarrollamos el 21 de noviembre, y dentro de los perfeccionamientos invitamos a estos profesionales, egresados, directivos, etcétera, a que participaran como una experiencia de fidelización, obviamente, y tuvimos muy buena acogida porque el formato fue online y nos resultó hasta el año pasado, el anterior fue presencial, y ahora lo convertimos en el 21 de noviembre en una feria online, donde hubo presentación de trabajos, hubo premiaciones, etcétera, y todo eso fue en vivo y en directo, y estuvimos toda la mañana, y no es el tiempo, sino lo rico que mantener un pic de 180 personas, 150 personas, ahí fue bastante bien, y fue también producto de los talleres, cómo se motivaron para poder participar. Así que muchas gracias. Esta ha sido la presentación de talleres de perfeccionamiento online del programa de pedagogía para licenciados sede Santiago. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, ahora, dado que hemos finalizado con los expositores de esta sesión, vamos
a abrir ahora la sesión de preguntas. Pueden escribirlas por el chat o levantar las manos en Teams para poder prender su cámara y poder comentar si desean tener alguna duda a nuestros expositores como Patricia Vigueras, Rodrigo Sobarzo o Carlos Muñoz en las exposiciones que han realizado durante esta jornada. Mientras tienen sus preguntas, también comentarles que vamos a realizar un breve receso y comenzamos con la próxima sesión de la sala 1 a las 12 de la tarde. También comentarles que algo que nos han estado preguntando es cuándo estarán las grabaciones, presentaciones y diplomas que se entregarán en este evento y si será durante los próximos días. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Isabela Vázquez dice: felicidades por las presentaciones a los expositores. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta, si no, de lo contrario. Tengo una pregunta para Patricia Vigueras. ¿Ya? Patricia, ¿qué fue lo más difícil que han tenido para esta integración con los pueblos o los sabios aymaras? ¿Qué ha sido lo más complicado o difícil, o también en esta época de pandemia que nos llevó a todo el 2020? Bueno, lo más difícil fue instalar esta mirada distinta de la salud y la enfermedad en la carrera, en los profesionales, las colegas o en la facultad. O sea, en salud se enseña la biomedicina como la verdad absoluta y único modelo. Y plantearnos que existen otros modelos tan válidos como este, y que finalmente la biomedicina es el modelo más importante porque ha sido impuesto, que tiene que ver también con el tema desde la colonización, ¿cierto? Porque la biomedicina tiene que ver con modelos europeos y la normalidad está asociada a personas europeas caucásicas, y acá en Latinoamérica existían y existen otros modelos de salud. Eso de plantear el tema que hay un sistema médico que necesitamos conocer primero antes de respetar, y también hacemos una crítica muy fuerte a la interculturalidad que se plantea desde salud, porque decimos que no puede haber interculturalidad, primero, si no hay conocimiento de la otra cultura. Segundo, si los equipos de salud no se reconocen con una cultura propia, porque cuando decimos interculturalidad pensamos en los indígenas. ¿Acaso nosotros no tenemos cultura? Y por otro lado, la interculturalidad se ha manifestado como una forma de que el mundo indígena acceda a los dispositivos de salud y a los modelos del ministerio, digamos. Y eso para nosotros no es interculturalidad. No hay una relación horizontal, hay una relación de poder. No hay un conocimiento del otro sistema, por lo tanto no hay horizontalidad. Eso, instalarlo en los equipos de salud, que somos bastante cuadrados, me uno porque soy enfermera, somos cuadrados, donde hay un modelo de atención, una forma, un diagnóstico, un protocolo. Eso ha sido y es todavía muy difícil. Perfecto. Y también muchas gracias por esta explicación. ¿Hay algo, Patricia, que tú quisieras comentarnos y que quizás nos faltó en la presentación? Bueno, que estamos también tratando de integrar esta misma actividad en las otras carreras de la Facultad de la Salud. Y también sucedía en la Universidad Arturo Prat, que si bien en la misión está declarada la interculturalidad, cada carrera, cada facultad hacía cosas, actividades, investigaciones por separado. Y este año la pandemia nos facilitó la posibilidad de juntarnos todos los que hacíamos trabajo en interculturalidad, armar una mesa y compartir marcos teóricos, compartir experiencias, ver desde dónde estaba mirando cada uno y cada una. Y entonces nos hemos propuesto hacer algo en conjunto para este año que viene. Alguna jornada de capacitación de los equipos de docentes, alguna cátedra colegiada, en eso estamos, pero por lo menos ya hemos dado un paso interesante. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Patricia.
Bueno, vamos a ver acá el chat. Bueno, sobre todo muchas felicidades a los expositores, ¿ya? Hay una pregunta para Carlos Muñoz sobre qué carreras tienen los licenciados, de qué asignaturas son los docentes que realizaron esto. Sí, el perfil de ingreso del programa de pedagogía para licenciados tienen las características de todas las asignaturas. Lenguaje, matemática, inglés, educación tecnológica, educación física. La característica de este programa, que está en la sede de Concepción, Viña y Santiago en la Universidad Andrés Bello, es que la licenciatura marca la salida de los estudiantes. ¿Qué quiere decir? El título de profesor de matemática tiene que estar amparado por una licenciatura que esté acorde a las matemáticas. Y se hace todo un estudio, hay tablas comparativas, etc. Así que abarcamos todas las asignaturas. Y aprovecho también de agradecer el trabajo realizado, porque es importante señalar que la ejecución de los talleres no es tan solo Carlos Muñoz, uno de los capacitadores, sino también los profesores antes mencionados, Karina Vidán, Segundo Muñoz, Carlos Loaiza, Guillermo Mieres. Son muy importantes en la ejecución de estas vinculaciones, de estos proyectos de vinculación con el medio, porque hay que tener espíritu de cuerpo, hay que tener una idea, hay que llegar a los egresados, a los empleadores, y sobre todo también destacar el gran trabajo que realizan mis colegas Margot Recabarren, directora de la sede de Viña del Mar del programa, y don Eliseo Lara, director de la sede del programa en Concepción. Trabajamos muy mancomunadamente, y todas estas ideas también ellos obviamente las hacen carne y las presentan en sus respectivas sedes. Perfecto, muchas gracias, Carlos. ¿Hay algo que te gustaría agregar que no lo hiciste en la presentación? No, yo creo que más que agregar, yo creo que hay que ser consecuente con esta visión futura. Yo creo que esto en el primer semestre tiene que prevalecer. Hay compromiso ya con los centros de práctica en continuar con el perfeccionamiento, porque también está declarado, hay profesor que le cuesta mucho, de verdad que muchos entendían que dominaban herramientas digitales, y créeme que la realidad dictó mucho. Entonces los vamos a seguir apoyando, y con la ayuda de los egresados también, y las nuevas generaciones del programa de pedagogía. Así que yo creo que es continuar, adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, si desean hacerle alguna pregunta a Carlos más adelante, su correo es carlos.muñoz@unat.cl. Lo mismo para Patricia. Patricia, por favor, indícanos tu correo para quienes deseen entablar una conversación o hacerte más preguntas. pviguera@unat.cl, con P. Ahí lo estoy poniendo en el chat. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y para Rodrigo Sobarzo, ¿estás por ahí, Rodrigo? Acá estoy. Perfecto. Bueno, quería consultarte en relación a tu presentación. Cuando los estudiantes del proyecto logran egresar, ¿mantienen una relación con ellos y logran generar o retroalimentarse de las experiencias profesionales que ya tienen los estudiantes, o el proyecto finaliza cuando ellos terminan la universidad? Muy bien, excelente pregunta. Bueno, acá tenemos proyectos del año 2017 que hasta la fecha siguen vigentes, no en su ejecución, pero sí en función de los resultados que se obtienen, en función de los portafolios de los alumnos, porque ahí quedan declarados cuáles fueron los desafíos, cómo abordaron y cómo trataron de solucionar esa problemática en sí que se generó. Por ende, esa información se traspasa a los nuevos alumnos que están cursando la carrera, y se trabaja en base también de esas problemáticas que son asociadas más a la realidad inminente y no un problema teórico que se genera. Y en función del egresado, el egresado participa en distintos tipos de conversatorios, ya sean más globales, para la carrera en general o para la asignatura en particular, donde se le invita a conversar y contar sus experiencias docentes en función del trabajo de las personas con discapacidad, porque muchos de ellos han logrado construir un nicho laboral en educación especial o dentro del área de deporte, pero deporte adaptado paralímpico. Entonces también cuentan como la contribución del proyecto para el desempeño laboral dentro de esa particularidad, porque la carrera o el proyecto en sí
como desafío, entrega un certificado de participación. Hasta el momento no he podido avanzar un poco más allá, porque bueno, ahí se demostró todo el trabajo que ejerce ese estudiante en su participación del proyecto, de entregar un certificado ya no de participación, sino de monitor o avalar ciertas competencias adquiridas dentro del proyecto. Yo creo que hay un punto importante a avanzar, no solamente quizá en esta institución, sino en todas las otras, porque acá hay tiempo invertido por parte del alumno, hay conocimiento que adquirió y cosas que demostró. Y esa demostración se refleja en los procesos evaluativos que tuvo. Eso es interesante de poder abordar más adelante. Claro, o sea, existe la posibilidad de realizar una evaluación externa con la evolución que van teniendo los propios estudiantes con los que iniciaron los proyectos. Perfecto. Y entiendo que esto está desde el 2017 al 2020, ¿verdad? 2019 se mostró la experiencia y 2020, bueno, yo ya trabajo para otra carrera y hemos sistematizado, estamos recién sistematizando trabajos, la carrera de Pedagogía de Educación General Básica, con la asignatura de Educación Física y Didáctica, y ahora vamos a hacer, bueno, no tendría por qué contarlo ahora, pero voy a hacerlo igual, estamos haciendo una alianza con la Sociedad Chilena de Actividad Física Adaptada para tratar de hacer levantamientos de proyectos en conjunto. Bueno, de esa sociedad yo soy miembro, ¿ya? Y la sociedad tiene un trabajo muy pertinente, ahí tenemos médicos, tenemos fonoaudiólogos, kinesiólogos, profesores de educación física, y hacer un abordaje multidisciplinar desde ese punto de vista dentro del contexto educativo. Perfecto. ¿Hay algo, Rodrigo, que te gustaría agregar dentro de lo que has presentado, que quizás te pudo haber ido? Bueno, la verdad, en sí esto se pudo lograr en base a factores bien particulares. Primero, la actitud del estudiante universitario, de querer participar y colaborar. Segundo, la colaboración del socio comunitario, que fue tremenda, donde el socio comunitario se hizo partícipe del proyecto, se adueñó del proyecto y no lo vio como algo ajeno externo que venía, ¿ya? De hecho, el proyecto de la habilitación motriz funcional y atención integral participativa ya no se desarrollan, pero el colegio siguió con las dinámicas, siguió con los ejes, con las dimensiones de trabajo y continuó, ¿ya? Hasta el día de hoy sí continúa con eso. Entonces ahí se ve que el proyecto tuvo un fin, tuvo un comienzo, tuvo un final porque lo vamos a satisfacer, pero continuó con el aprendizaje dentro de la institución. Por ende, es necesario generar estos procesos transversales y que se dé una relevancia a la vinculación con el medio como se le da tanto a la investigación, considerando que la vinculación se asocia netamente tal con la formación del profesional universitario que se va a insertar dentro de las realidades inminentes de su propia disciplina o profesión. Yo creo que es particular y sobre todo en la equiparación de financiamiento con la adquisición de tiempo. Porque como ustedes vieron, fueron 4 metodologías que se fueron aplicando de forma simultánea y cada metodología es compleja en sí. Y poder agrupar las 4 de forma simultánea conlleva una carga de tiempo significativa para el docente que los pueda desarrollar. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, por esta aclaración. Bueno, pedirte también si puedes compartir en el chat tu correo para quienes deseen contactarte en un futuro. Y estamos por cerrado la sesión de preguntas, pero también les quiero pedir a quienes se encuentran conectados, yo sé que han ido abandonando de a poquito la sesión porque ya entramos al receso, que si es posible que enciendan sus cámaras para realizar un pantallazo, fotografía de esta sesión para finalizar, con quienes puedan, por favor. Hola, mucho gusto. Pueden también, hay una opción en Teams, que si ustedes se fijan, los 3 puntitos al lado de una mano, abajo dice galería y galería grande. Les sugiero que ocupen la galería grande, porque en galería grande ustedes pueden ver a todas las personas que se puedan conectar con cámara. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a realizar un pantallazo ahora. Si gustan pueden saludar a la cámara, sonreír. Ahí. Uy, tenemos muchos conectados, muchas gracias.
Perfecto. Muchas gracias a todos quienes que se conectaron a esta sesión. Como les comentaba al principio, los invito a conectarse a las otras salas también, o si quieren continuar con la sala 1 por las temáticas, pueden hacerlo a través del programa y conectarse en el link que se encuentra para la sesión de la tarde. Recordarles que esta sesión ya se cierra y abrimos la sesión de la jornada de la tarde que se encuentra en el programa a partir de las 12 horas. Y les agradezco a los expositores que presentaron esta sesión. Como les comentaba, también durante los próximos días vamos a tener todos los documentos, imágenes, presentaciones, grabaciones de la participación del Congreso. Que estén muy bien. Que estén muy bien, gracias. Chao, que estén bien.